La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Resistencia. Mi nombre es Daniel y recientemente me he hecho mecenas, pues porque la Cafetera acompaña mis mañanas y me parece muy importante esta apuesta por la serenidad que hacéis en estos tiempos tan convulsos. Un abrazo, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. I stand before you to officially launch my campaign for a second term as President of the United States. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Vamos a que se cumplan con los acuerdos que se hicieron en Estados Unidos, porque no queremos que se apliquen aranceles. Y no es que no tengamos nosotros cómo responder. Nosotros podríamos hacer lo mismo, pero consideramos que no nos conviene la confrontación, no conviene la guerra comercial. Estamos por el libre comercio y no conviene a México ni conviene a Estados Unidos. We have been engaged in many messages, even this moment right here, communicating to Iran that we are there to deter aggression. President Trump does not want war, and we will continue to communicate that message while doing the things that are necessary to protect American interests in the region. Creo que la Unión Europea necesariamente en este nuevo periodo, en este lustro que vamos a inaugurar, tiene que mirar hacia el sur de Europa, tiene que mirar hacia el Estrecho de Gibraltar y tiene que mirar hacia Marruecos. Tengo que agradecer el enorme esfuerzo que ha hecho el Reino de Marruecos y su gobierno en materia de controlar esos flujos migratorios hacia Andalucía, por tanto hacia España y por tanto hacia Europa. Yo creo que el Gobierno central y el Partido Socialista tiene que esforzarse ahora de manera especial, tiene que poner énfasis de manera especial en procurar que la investidura se produzca cuanto antes, sin más retrasos que los absolutamente imprescindibles. Yo creo que empieza a ser urgente la constitución ya de un Gobierno central estable. Creo que nos vamos a poner de acuerdo. El modelo valenciano es un modelo para todo nuestro país. Creo que el Partido Socialista no nos está mintiendo. Sería muy decepcionante que las derechas se pongan de acuerdo en 5 minutos para hacer gobiernos de coalición. Creo que nuestra obligación es hacer lo mismo y soy optimista. Creo que Pedro Sánchez no nos va a mentir y que más temprano que tarde tendremos un gobierno de coalición. Buenos días, cafetera. ¿Cómo ha sido posible que se acoja con normalidad la entrada de la extrema derecha en instituciones y ayuntamientos importantes de España?
En apenas unas semanas, España ha pasado de encender las luces rojas a dar luz verde a sus pactos en ayuntamientos y organizaciones en todo el país. Y aunque dice el profesor Jorge Bestringe que la entrada de la extrema derecha en lo institucional les hará debilitarse, a nosotros nos parece una estrategia muy peligrosa. Bestringe cree que participando activamente en la vida política tendrán que retratarse y tendrán que enfrentarse a la dura realidad de la gestión. Piensa además que algo debemos aprender de lo ocurrido en Francia, donde el cordón sanitario aisló, sí, en efecto, a la extrema derecha en la política, y sin embargo no han dejado de crecer electoralmente. Para Bestringe es la demostración de que los cordones sanitarios no funcionan. En nuestra opinión, sin embargo, su normalización es un gran error. Lo es en forma de pedagogía política porque normaliza el discurso excluyente y crispado, y lo es por la visibilidad que les otorga. Porque la presencia y el altavoz para esa ideología política extremista les permitió salpicar de rencor y altivez el discurso general, pero también porque impacta directamente en la ideología del resto de partidos, tirando de ellos hacia el mismo registro. Nos resulta muy grave dar altavoz a alguien que puede escorar el discurso general hasta lugares no conocidos antes. Y nos preocupa especialmente en materia de inmigración, de mujeres, de tolerancia a los derechos y a las libertades individuales, de solidaridad general, en el momento que empiece la carrera por ver qué partido es más conservador, quién grita más, nos van a faltar voluntarios. Pero el rencor siempre es un imán y crea el falso espejismo de ser muy seductor y muy rentable electoralmente. Lo cual es una idiotez porque evidentemente en España siempre existirá un grupo de reaccionarios dispuestos a volver 50 años atrás en derechos y libertades, lo que no significa ni que sean muchísimos ni que se les deba permitir avanzar en esa dirección. Por eso cabe preguntarse, ¿cómo es posible que en España se acoja la entrada de la extrema derecha con normalidad, sin que esté todo el mundo poniendo el grito en el cielo? Intuimos que tiene algo que ver con nuestra cultura política y con la ligereza con la que aquí en España se toma a los reaccionarios. Pero también tiene que ver con el gran espacio que le han regalado los medios de comunicación a esa ideología. Quizá algunos pensaron que podían combatirla, quizá otros pensaron que, bueno, tampoco pasaba tanto con estos muchachotes que al fin y al cabo salían del viejo PP, o quizá simplemente se ha actuado con una gran irresponsabilidad en los periódicos, las televisiones, los programas de radio, buscando las audiencias. Pero sea lo que sea, es posible que estemos dando un peligroso giro, un peligroso paso para la convivencia que solo pueda explicarse con los años, y por eso tenemos que estar muy despiertos y ser muy críticos. Esta es la apertura del programa de radio La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Sí, porque en efecto la sombra de la extrema derecha es alargada. Dice Rodrigo, llevo mucho tiempo diciendo que la gran culpa es del periodismo. Yo diría que las culpas están bastante repartidas. Una pedagogía política, una cultura política en este país que acepta con normalidad ese discurso y no cambia de canal. Se queda observando, atónita, ante esos mensajes, y otros atraídos como un imán ante el recuerdo, la evocación de aquella España que se fue. Falta de cultura política, eso por una parte. Por supuesto que hay responsabilidad de los medios de comunicación también, pero está muy repartido también una clase política que no ha entendido que hay que actuar con enorme seriedad y rigor en un momento como este. Porque ya hablaremos, ¿quiénes son los que están detrás de la extrema derecha? ¿Quién está? ¿Quién es la extrema derecha cuando se habla y cuando se divaga tanto en torno a eso? Pues la extrema derecha tiene mucho que ver con el discurso del rencor. Tiene que ver con la altivez, tiene que ver con los que creen que las normas son para los demás, pero no para ellos. Son esos que cuando llevas una hora esperando en una caravana aparecen con el coche por el lateral, colándose por el arcén. Son los que cuando estás en la cola del pan aparecen y piensan que las filas son para otros, o los que aparcan en doble fila, pensando que es que las normas las tienen que cumplir los demás, pero no ellos, o los que creen que su coche es más rápido y que por eso tienen más posibilidades de ir y saltarse la ley en los controles de carretera. Eso es la extrema derecha. Ese es el sentimiento de rencor que no tenemos que permitir que se imponga en una sociedad que tiene que mirar hacia la solidaridad y la generosidad como
como forma de convivencia política, pero los hemos normalizado en los medios de comunicación, en las columnas de los periódicos, a los que gritaban en las tertulias de radio, de televisión, así que tenemos que estar muy atentos. Bueno, muy buenos días, vamos a intentar también poner un poco de optimismo en el mundo, porque esto no solamente está ocurriendo aquí en España, está ocurriendo en buena parte del mundo, donde vemos cómo despegan y cómo los rencorosos salen de debajo de las piedras. Es una cultura política tan atractiva como un imán. Es muy fácil sentirse... culpar al mundo de las desgracias que tiene uno y entonces buscar a quién puede responsabilizar y sumarse al discurso de la crispación. Pero bueno, por eso hay que intentar evitarlo y para eso estamos aquí en el programa con un hashtag #la cafetera retrocesox. #la cafetera retrocesox. Un hashtag que os pedimos que utilicéis para que podamos organizar la conversación en las redes sociales, que podamos ordenar esta conversación, así queda archivado además. Siempre se convierte en trending topic con una gran visibilidad. Algunos llegan a las 10 millones de impresiones y todo poder conlleva una responsabilidad. Los mensajes que se publican ahí son muy visibles. Así que os pedimos que lo utilicéis, como lo están haciendo ya Juan Aleix, Graznando, Enrique Quesada, buenos días, V, buenos días, Vladimir, Profe Enmascarado, muy buenos días, Isabel Aragón, buenos días, Ángel Trianero, tú como yo, Eñe, Gaizka, Espeonza, Jesús, Aceitunilla, Doctor Jekyll, un montón de gente que se incorpora a esta hora ya para el análisis. Hemos escuchado el resumen de actualidad en forma de audios. Hemos escuchado la apertura de este programa, un poco para situar el discurso, y a partir de ahora comienza el tiempo de conversación, de diálogo, con las portadas de los periódicos, y por eso María Navarro supervisa desde ODEA, desde las alturas, lo que va sucediendo en las redes. Buenos días, María Navarro. ¿Qué tal estás? ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Además, ya que hablamos de normalizar la extrema derecha, bueno, yo creo que el análisis de portadas, pues nos puede contar un poco de dónde viene esa normalización, pero también decía por aquí Vicente Arias, con ese hashtag con la cafetera retrocesox, algo que yo creo que es un poco el resumen de todo esto, ¿no? Dice, no debería caber en la cabeza de ningún demócrata el tener nada que ver con una ideología basada en el odio y el rencor, y menos por rédito electoral. El fascismo es crimen en esencia, y apoyarlo o simplemente soportarlo es atentar contra la sociedad, y yo añado contra la propia democracia. Defender la democracia tiene sus responsabilidades, y entre ellas es apartar a esas personas que no la defienden. Y es muy difícil, además, no caer en el imán del rencor, porque, por cierto, el imán del rencor afecta a muchas ideologías, no es una cosa exclusivamente de la extrema derecha. El imán del rencor es atractivo, el lado oscuro siempre atrae, la sombra siempre atrae, pero no es más poderoso, solamente es más rápido. Lo decían los Jedi. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a la cafetera. ¿Aún ondea la bandera pirata en la azotea?, pregunta Angélica. En efecto, ondea la bandera pirata, siempre dispuesta, siempre como bucaneros echados al mar en busca de la libertad. Pero no, este es un espacio en el que pretendemos también que se genere un clima de cooperación, de conversación, y donde se pueda conversar de forma sosegada y analizar las noticias, lo que está ocurriendo en nuestro mundo, que nos permita explicarnos estos grandes cambios que se están dando por el planeta, que se están dando en nuestro tiempo, y que lo podamos explicar de forma sosegada. Bueno, y ocurren muchas cosas. Una de las cosas que nos tiene muy atentos, lo sabéis desde hace semanas, es estas conversaciones que se están produciendo en México, entre México y Estados Unidos, para controlar la migración. Ha sido una petición de Donald Trump a la que se ha plegado finalmente México, el gobierno de López Obrador, presentada como no una concesión completa, pero la realidad es que, mostrado los resultantes, nos da la impresión de que lo que se ha hecho no es ni más ni menos que arrodillarse ante las exigencias de un Donald Trump desbocado en plena presentación de su campaña electoral, con un discurso muy poderoso anti-inmigración, muy radical. Y México ahora ha anunciado que va a cumplir los acuerdos a los que se han llegado con Estados Unidos para controlar la presión migratoria sobre los Estados Unidos, y que va a exigir, a partir de este momento, identificación en viajes de largo trayecto como control migratorio. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque la búsqueda de futuro, que no es un fenómeno exclusivo de México, que es un fenómeno ya global, extendido, se va a instalar en la convivencia de las sociedades de cara al futuro de forma ya irrevocable. ¿Y qué es lo que ocurre? Que todas las medidas anti-inmigración que se tomen entre México, Estados Unidos, van a servir de espejo para un montón de legislaciones. Por eso nos preocupa mucho, por eso tenemos la mirada tan atenta. Y están empezando a surgir voces disidentes, incluso dentro del gobierno de López Obrador, dentro de la izquierda mexicana, exigiendo que no se arrodillen, que no se
concedan estos espacios, que se anteponga la mirada humanitaria a la inmigración. Bueno, pues hemos escuchado ya a México anunciando estas medidas. Vamos a que se cumplan con los acuerdos que se hicieron en Estados Unidos, porque no queremos que se apliquen aranceles. Y no es que no tengamos nosotros cómo responder. Nosotros podríamos hacer lo mismo, pero consideramos que no nos conviene la confrontación, no conviene la guerra comercial. Estamos por el libre comercio y no conviene a México y ni conviene a Estados Unidos. Y pensamos también que si atendemos las causas que originan el fenómeno migratorio, podemos atemperar este fenómeno. Y fijaos lo que ha ocurrido. Donald Trump ha agradecido a Manuel López Obrador que se impulsen estas medidas. Lo ha hecho en Twitter. Decía: México, aplicando sus duras leyes migratorias, está haciendo un gran trabajo frenando gente, ha tuiteado. Así que, amenazados por la imposición de aranceles de Donald Trump, México ha decidido aceptar toda la presión sobre los controles migratorios para evitar que la gente pueda cruzar en busca de una oportunidad en los Estados Unidos, un país que se forjó, que se construyó precisamente con gente que iba buscando un futuro mejor y que atravesó el mundo precisamente para construirlo. El país cuyo emblema es la Estatua de la Libertad, que daba la bienvenida a decenas de miles de personas durante años, durante décadas, que trataban de llegar a Estados Unidos buscando una oportunidad, que no solamente se ha construido en base a esta gente, sino que hoy día funciona gracias al trabajo en muchos espacios, incluso de forma clandestina, que trabajan en forma ilegal, miles de personas llegadas de todo el mundo y que intentan buscar una oportunidad en Estados Unidos, huyendo de las penurias de algunos países latinoamericanos. Bueno, pues en México están repitiendo como un mantra que se trata de evitar precisamente los aranceles impuestos por Estados Unidos, pero Donald Trump ya tiene el muro que deseaba. Y lo tiene no en forma de ladrillos, lo tiene en forma de país, de fronteras. Así que, bueno, una mala noticia en todo caso. Sobre todo en un contexto en el que, bueno, pues México tiene bastante las de perder, ¿no? Porque Donald Trump ahora, con sus promesas electorales, pues bueno, las va a centrar, como siempre, pues contra la migración. De hecho, en su cuenta de Twitter ya anunciaba que prometía deportaciones masivas de migrantes. O sea que México se va a enfrentar a un gran muro, ¿no? Qué mensaje tan malo, tan deleznable, que ante la imposición de aranceles comerciales, es decir, por una cuestión económica, entiendo que la posición de un gobernante siempre es muy complicada y tener que decidir entre un mal escenario y un peor escenario siempre es una decisión muy difícil, entre la ética de lo humanitario y la realidad de los hechos de un Donald Trump completamente desbocado y exigente, capaz de tomar medidas como un niño caprichoso en los aranceles, incluso aunque puedan perjudicarle del futuro. Y decía México ya como el hermano derrotado, decía Andrés Manuel López Obrador: tenemos posibilidad de frenar esos aranceles de otra manera, pero hemos decidido optar. Pues es un mal mensaje que al final lo que le esté diciendo Andrés Manuel López Obrador al mundo. Lo digo yo, que no soy nada sospechoso de crítico con muchas de las zonas de solidaridad en las que se está metiendo el gobierno de López Obrador, pero es muy mal mensaje haber cedido ante una presión económica como la que estaba lanzando Donald Trump, que por otra parte se presenta a la reelección con un discurso antiinmigración muy radical, muy contundente. Donald Trump, que ya está de gala encabezando su candidatura para presentarse de nuevo a la presidencia de los Estados Unidos. I stand before you to officially launch my campaign for a second term as President of the United States. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Así que la segunda legislatura de Donald Trump, que está en todo caso perseguido por un posible impeachment, aunque se especula con si saldría o no adelante, ha conseguido superar uno de los casos jurídicos que le asediaban relacionado con sus contactos con Rusia y ahora, en todo caso, anuncia su candidatura a esta segunda legislatura. Fue muy mal acogido por los republicanos cuando anunció la primera, con mucha desconfianza. No era un hombre de partido, era un outsider, un tipo incontrolado que no concedía a las familias internas de los republicanos ningún protagonismo y, sin embargo, parece que como se ha caracterizado, sí, por un tono muy bronco,
muy grotescos, siempre pues un poco en el tono este crispado que denunciábamos al principio, tan característico de la nueva extrema derecha, pero sin embargo ha favorecido a los poderes establecidos que, bueno, les ha garantizado sus espacios de poder. Mientras tanto, dice Pompeo que Donald Trump no quiere una guerra con Irán, se sigue incrementando la tensión, por eso nos preocupa tanto que una figura como esta anuncie su candidatura a la reelección, porque mientras tanto pasa desapercibido, pero se anunció hace 24 horas el envío de 1.000 hombres más a Irán, y ahora dice Mike Pompeo que Donald Trump no quiere la guerra con Irán. We have been engaged in many messages, even this moment right here, communicating to Iran that we are there to deter aggression. President Trump does not want war. Dice que Donald Trump no quiere una guerra, y el secretario de Estado norteamericano dice, no obstante, que Estados Unidos sí que está listo para responder a cualquier ataque o amenaza con Teherán, que además ha anunciado que, quebrará los pactos nucleares y superará la potencia nuclear de Irán, a pesar de los pactos que se habían alcanzado y que se encontraban, si no rotos, muy frenados. Bueno, pues mientras tanto, en estas amenazas cruzadas entre los Estados Unidos e Irán, que ponen el foco de nuevo en la inestabilidad regional, nos preocupan tantísimo, todo esto con un clima preelectoral de un Donald Trump desbocado y dispuesto a hacer su campaña publicitaria con un conflicto, no parece el mejor de los escenarios. Así que, como veis, la fotografía internacional da un poco de pánico, pero hay otras muchas noticias que nos pueden hacer recuperar, si no del todo, un poquito la esperanza, porque ya sabéis, esto es La Cafetera, y en La Cafetera algo de esperanza ponemos en el mundo. With love, we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The old will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love. Ha habido algún intento por hacer medios de comunicación que tuvieran en sus portadas noticias buenas, pero nunca se ha conseguido imponer. No sé si es que nos atraen mucho las malas noticias. Sí. Yo creo que sí. Bueno, ¿qué es noticioso? Es noticioso que los homosexuales consigan por primera vez en algunos países derechos, por ejemplo, para casarse, o que se despenalice el aborto en otros países, que se alcancen algunos márgenes de libertad. Eso podría ocupar, pero generalmente esas son las menos. Esas noticias son las menos. También un buen ejercicio es ver los trending topics, ¿no? Normalmente los trending topics son por cosas que no suelen ser buenas noticias, ¿no? También yo creo que porque, bueno, hemos hablado ya varias veces aquí en La Cafetera, porque muchas veces al final la noticia lo que pretende es denunciar una situación, ¿no? Para cambiarla y para mejorarla. El problema es que el segundo proceso no lo llegamos a hacer normalmente. Nos quedamos en la denuncia y no vemos más allá, ¿no? Muchas veces a mí sí que me ha pasado, ¿no? A lo mejor de hablar con gente, pues de ciertas problemáticas y tal, y a lo mejor te dicen, claro, pero es que tú planteas la queja, pero no planteas la solución. A lo mejor si planteásemos la solución de una manera positiva, también podríamos hablar de noticias positivas, ¿no? A raíz de una mala noticia podemos plantear en un futuro la solución que se ha llevado a cabo. Y los titulares podrían servir para alentar ciertas cosas. Por ejemplo, eso, las libertades. Bueno, en todo caso, Trump carga contra Europa, viva la guerra comercial. Es portada hoy en La Vanguardia el anuncio del BCE de que prepara medidas de estímulo, hace caer el euro, y el presidente de Estados Unidos afirma que la Unión Europea quiere exportar más, dice. Yo tengo alguna noticia periódico buena, La Vanguardia, en la Agenda Cafetera. En la Agenda Cafetera, ¿vale? Claro, lo que pasa es que, fíjate, ahí tenemos una contradicción. A ver qué os parece a vosotros, qué es lo que sugerís que tiene que tener repercusión. Dice Robespierre que hablemos de los tratamientos informativos, dice de cómo se tratan las informaciones, pero claro, imagínate que en la Agenda Cafetera ponemos el foco en cosas positivas. En realidad nos estaríamos alejando de algo que los propios oyentes también piden, que tengan cabida noticias que no se dan respuesta, por ejemplo, relacionadas con la inmigración, relacionadas con la violencia contra la mujer, contra, en fin, los derechos, las libertades, etcétera, que siempre intentamos poner el foco y que tengan acogida ahí. Si nos fijamos solo en noticias positivas, muchas de estas quedarían todavía más sepultadas por las noticias. Bueno, yo creo titulares. Que la clave está en contraponer a noticias negativas, pues esas soluciones, ¿no? Esas noticias positivas relacionadas con una problemática, ¿no? Bueno, también intentamos, por ejemplo, en el tema de la migración, que es un drama diario, hay que recordar,
también gracias a la labor de gente desinteresadamente podemos conocer esas informaciones e intentar darles solución, ¿no? O al menos denunciándolo y diciendo que hay gente que se sigue jugando la vida. Ah, mira, dice, oye, qué interesante esta aportación que nos hace Johnny. Dice, podéis ver Uplifting News en Reddit, y donde encontramos algunas informaciones desde la perspectiva de la victoria, desde la perspectiva positiva. Pues mira, lo vamos a seguir con mucha atención, porque en efecto hay noticias que son muy interesantes, y los hay de todo tipo. Derechos conquistados, por ejemplo, en la batalla en los tribunales, o en los derechos de los homosexuales en algunos países donde estaban perseguidos y asediados. Así que sí, lo vamos a mirar con interés. Que te he visto que me has hecho un gesto y digo... Sí, no, es que estaba leyendo, por aquí dices que para algunos también la sobremesa pues forma parte un poco también de esa relajación y de ese optimismo, pero también hablaba por aquí Ayla de hacer confiar en la esperanza, ¿no? De, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que ante una mala noticia, pues saber que hay esperanza, al menos en personas que sí que creen que se puede cambiar el mundo, como nosotros. Pero mira, por ejemplo, hay aquí una donación privada a una batalla contra el cáncer. Bueno, la tengo que revisar, pero no he profundizado. Pero claro, imagínate, ¿cómo presentaríamos la donación de Inditex o del dueño de Zara al sistema sanitario? ¿Como una noticia positiva o negativa? Que luego es muy complicado. Luego las noticias positivas, como todo en la vida, pues depende del color con el que lo mires. O como decían... Bueno, es que además... En la Guerra de las Galaxias, el enfoque determina la realidad, que eso es los que hacemos fotografías, lo sabemos perfectamente. Depende de dónde tú enfoques, muestras una foto u otra. Depende de dónde sitúes el foco del objetivo. Sobre eso, profe Mascarata además nos enviaba algo que podemos dejar incluso para el eticista, que era una información del New York Times que habla de la escasa solidaridad de los millonarios en España y América Latina. Pues podemos reflexionar en torno a eso. Sobre eso luego en la sobremesa. Pues luego hablamos de eso. En las portadas de los periódicos, os decía, bueno, ahí también se coloca el foco en la distancia, dicen, creciente entre Sánchez e Iglesias. Dice La Vanguardia que dispara las tensiones, que la Moncloa intenta no cerrarse las puertas para poder negociar la investidura. Dicen que ha dejado la puerta entreabierta a Ciudadanos. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron el pasado lunes en la Moncloa, un encuentro que sirvió para que constataran su distanciamiento, dice el periódico La Vanguardia. No es la información que yo tengo, pero dice La Vanguardia, en la Moncloa mantienen abiertas todas las opciones para la investidura de Sánchez, todas, que no quiere cerrarse ninguna puerta en este proceso negociador. Eso sí que lo creo, que tengan las puertas entreabiertas y que tienda la mano incluso a Ciudadanos, porque entre otras cosas eso debilitaría las posiciones de los otros negociadores, de manera que podrían ser más exigentes, ¿no? Pero me parece que es una clave muy propia de cualquier estilo de negociación. Ayer escuchábamos a Iglesias, en todo caso, decía seguir siendo optimista con el gobierno de coalición. Yo creo que bien, soy optimista. Creo que nos vamos a poner de acuerdo. El modelo valenciano es un modelo para todo nuestro país. Creo que el Partido Socialista no nos está mintiendo. Sería muy decepcionante que las derechas se pongan de acuerdo en 5 minutos para hacer gobiernos de coalición. Creo que nuestra obligación es hacer lo mismo y soy optimista. Creo que Pedro Sánchez no nos va a mentir y que más temprano que tarde tendremos un gobierno de coalición que afronte los retos fundamentales de este país y que dé estabilidad a España, que es lo que nuestro país necesita. Porque Pedro Sánchez está haciendo guiños indirectamente a Podemos, manifestando que la alianza natural pasa por ahí, aunque defendiendo que hay que comprender que el nuevo resultante electoral, después de las autonómicas y municipales, redibuja los pactos a los que se podrían desear, que hay que adelgazar las expectativas, puesto que el retrato social ha demostrado ser el que es. Así que, en todo caso, en Podemos siguen confiando que les darán alguna vicepresidencia, que muy probablemente Sánchez creará otras 2, quizá para diluir la imagen, y dirá gobierno de cooperación, coalición, pero no con un vicepresidente como Iglesias, sino con varias vicepresidencias, una de ellas derechos sociales, para Pablo Iglesias. Esa es la posición que creen en Podemos que tendrán desde el gobierno, y la posición el mensaje que parece estar enviando Pedro Sánchez. Y yo, con las personas con las que he tenido oportunidad de conversar en estos días, muy próximas a Sánchez y al gobierno, defienden que son conscientes, primero, del mensaje que enviaba la militancia cuando gritaba con Rivera, ¿no? Que sería muy difícil de justificar, un acuerdo con un partido como Ciudadanos, que está pactando indirectamente con la extrema derecha en un montón de lugares, y que, en todo caso,
la única expectativa, posibilidad de supervivencia para la izquierda es lograr algún tipo de concertación. Y que esto lo tiene muy presente Pedro Sánchez. Y esto me lo transmiten directamente, no es una... Ahora bien, esto es una negociación, está sobre la mesa y todo el mundo va a tratar de tensar las posiciones. También se está especulando mucho en las últimas horas en los oscuros callejones de la Corte madrileña con que Sánchez podría acudir a una investidura para perderla y tensar aún más la situación en los pactos de negociación para que la gente vea que hay un riesgo real de repetir elecciones y moderen sus exigencias tanto Podemos como el resto de poderes fácticos que podían estar impulsando otro tipo de acuerdo para con Ciudadanos, por ejemplo. Bueno, en todo caso, nada está descartado, pero sí escuchamos algunas voces, por ejemplo la de Erkoreka, el portavoz del gobierno vasco, urgiendo la formación de un gobierno que sea estable. Yo creo que el gobierno central y el Partido Socialista tiene que esforzarse ahora de manera especial, tiene que poner énfasis de manera especial en procurar que la investidura se produzca cuanto antes, sin más retrasos que los absolutamente imprescindibles. Yo creo que empieza a ser urgente la constitución ya de un gobierno central estable. Y mientras tanto, los pactos en comunidades autónomas y municipios se van cerrando, aunque desconocemos una gran parte de los mismos. Empieza a haber voces que exigen a Ciudadanos desde la derecha que muestre cuáles son los planes ocultos, cuáles son los pactos escondidos a los que se ha llegado, los que se han alcanzado con Ciudadanos. Hay pactos ocultos. Lo ha denunciado Vox. La extrema derecha ha dicho que los hará público si no se cumplen. Así que, mientras tanto, teatralizan sus posturas para que, bueno, parezca que se ha concedido, pero que no se ha concedido tanto como se piden. Y dicen que hay fisuras en la negociación. Más bien es postureo, es una teatralización pura y dura. Sabemos que alcanzarán acuerdos como ya los alcanzaron en el pasado, después también de mucha teatralización. Por eso nos seguimos con mucho detalle aquí en el programa, aunque intentamos dar cuenta de ello para que nadie pueda decir, escucho la cafetera y no estoy informado. No, aquí os contamos todo lo que os cuentan los demás, pero profundizamos un poquito más, donde ni las grandes radios, ni los grandes periódicos, ni los programas de televisión pueden llegar. Porque alguien se acuerda, y fijaos que lo vivimos como un gran titular en aquellos días, de la amenaza de Vox diciendo que iba a tumbar los presupuestos al Partido Popular en Andalucía. ¿Alguien se acuerda ahora ya de eso? Imaginaos dentro de un mes quién se va a acordar de esto. Cuando todos los pactos estén cerrados, cuando estén en las instituciones o en las empresas públicas que dependen de las instituciones o en otros organismos disimulados, escondidos, que forman parte de las instituciones pero que no están presentes. Porque la ultraderecha está exigiendo entrar en los ejecutivos, dice el periódico El País hoy. Y Villacís contesta en una entrevista, no habrá áreas de gobierno para Vox. Bueno, igual no hay áreas de gobierno en las zonas visibles, pero ¿qué pasa con las empresas públicas? ¿Nos va a garantizar que no van a estar presentes? ¿O en otras instituciones u organismos? Que hay un montón de cosas que dependen de la financiación pública y que están escondidas, que no tienen protagonismo y que son un auténtico caramelo para cualquiera que esté deseando ostentar el poder. Los acuerdos entre el PP y Vox, dice El País, para asegurarse con Ciudadanos el poder autonómico y local, atraviesan un momento crítico. Esto, con todos los respetos, es difícil de creer. Los populares han negociado por separado con Vox y Ciudadanos para facilitar a ambos una justificación ante sus electorados. Pero el partido de Abascal se muestra exigente. Dice más que cuando apoyó el gobierno andaluz. Dice, no negocia con la formación de ultraderecha Ciudadanos, aunque sí habla. Vox amenaza con difundir su pacto secreto con el PP para mostrar que se está incumpliendo la promesa de darle entrada en los ejecutivos. Bueno, están tensando la situación para conseguir más cuotas de poder ahora en la otra negociación que queda pendiente, la de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y otras localidades. Pero mientras tanto, teatro, puro teatro. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Mientras tanto, decíamos en la apertura, ¿por qué nos preocupa que se normalice el discurso de los reaccionarios, de la extrema derecha, de los rencorosos? ¿Por qué es preocupante que se les dé espacio en la vida pública? Porque tiran del discurso general y lo van radicalizando. Moreno no era un radical en sus discursos, no especialmente. Bueno, pues pide a la Unión Europea fondos contra la migración, alaba la labor de contención de Marruecos. Creo que la Unión Europea, y esa es mi opinión, evidentemente, pero creo que la Unión Europea
necesariamente en este nuevo periodo, en este lustro que vamos a inaugurar, tiene que mirar hacia el sur de Europa, tiene que mirar hacia el estrecho de Gibraltar y tiene que mirar hacia Marruecos. Tengo que agradecer, y lo digo porque así es como lo debo de expresar, tengo que agradecer el enorme esfuerzo que ha hecho el Reino de Marruecos y su gobierno, un esfuerzo que tengo que decir que es un esfuerzo muy importante en materia de controlar esos flujos migratorios hacia Andalucía, por tanto hacia España y por tanto hacia Europa. La labor de contención, la inmigración como centro de los problemas de los españoles, como si no tuviéramos pocos problemas, como para colocar a la inmigración pobre. Porque cuando se habla de migración en la derecha, cuando se enarbola este discurso, siempre se refieren a los migrantes pobres, nunca se refieren a la migración general. Bueno, ya sabéis que hoy además es miércoles. Los miércoles dedicamos un espacio a hablar de ciencia en este programa. Como además se están produciendo muchos cambios, una de las cosas en las que, en el mundo, muchas de las cosas en las que fijamos la atención del programa está relacionada con este cambio tan gigantesco que se está produciendo a nuestro alrededor. Decía Iñaki Gabilondo, un día nos decía, hay que tener cuidado, lo dijo en este programa, porque con frecuencia miramos la historia cuando la estamos viviendo entre bostezos y no somos conscientes de las grandísimas transformaciones que están teniendo lugar a nuestro alrededor. El cambio climático, una revolución en los medios de transporte absolutamente gigantesca que contribuye a una extraordinaria movilidad de los seres humanos, el turismo, el gran cambio en la transformación en todos estos flujos de viajes de las personas, ha hecho que, entre otras cosas, por ejemplo, aparezcan enfermedades tropicales desconocidas en nuestro país, incluso insectos desconocidos hasta ahora en nuestro país, todo esto que tiene que ver con precisamente toda esa movilidad en los medios de transporte y también en el cambio de las temperaturas, en un montón de cosas que nos alertan sobre los riesgos a los que nos enfrentamos. ¿Sabéis que ya hay casos de virus chikungunya aquí en España? Un virus tropical que traen portado por mosquitos tropicales. Bueno, abrimos el espacio de la ciencia aquí también con Ainhoa Goñi para mirar estos asuntos ahora en unos minutos, porque estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, tienes los ojos abiertos. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... Bueno, pues es miércoles, ya lo sabéis que los miércoles abrimos un paréntesis en el programa para hablar de ciencia con Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, muy buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estás? Te teníamos que haber hecho caso, nos lo habías avisado, nos habías dicho el año pasado, cuidado porque se empiezan a detectar algunos síntomas de que pueden llegar enfermedades tropicales gracias a la manera en la que se están adaptando los mosquitos precisamente que proceden de los trópicos y que se van adaptando a nuestro clima. Y en estos días ya hemos tenido información sobre el chikungunya, que ya ha llegado a España, ¿no? Sí, la ciencia avisa, pero hay unos locos que no hacen caso y mira, consecuencias, lo avisamos, es verdad, en la cafetera y desgraciadamente se han cumplido los peores presagios. A ver, de momento no hay que asustarse porque son solo 3 casos, pero ya ha saltado. A ver, han localizado, ya ha ocurrido cuando volvieron a su país, son 3 turistas islandeses que a su vuelta a Reykjavik, tras unas pruebas porque se encontraban mal, se han dado cuenta allí las autoridades sanitarias que estaban infectados de chikungunya, que ocurrió en España, pues unos días que pasaron en Alicante. Además, la contagiaron los que tenéis raíces allí en Alicante tenéis. Entonces, claro, supongo que es un problema en la zona mediterránea. Estamos preocupadísimos. Clima, ¿no? Oye, sí, pero además yo es verdad que lo llevo avisando mucho tiempo. Digo, a los amigos conocidos, ya a mi padre se lo he dicho muchas veces, que tengan muchísimo cuidado, porque es verdad que llevaba años diciendo que habían empezado a aparecer los mosquitos tigre, estos mosquitos que son como los zancudos, que los llaman mucho, patas largas, son este tipo, además el mosquito tigre es el Arbopictus, que es el que transmite el chikungunya, son muy fáciles de localizar, negros, rayitas blancas en el tórax. Son de estos que te da como yuyu porque es que son con las patas largas, se les ve bastante. Y han aparecido, bueno, empezaron a verse los primeros ejemplares en 2004. En España había en otras partes, eso fue en Barcelona en 2004. Poco a poco se extendió por todo el Mediterráneo, está en las islas y está además en zonas de interior. A ver, si es un mosquito que evidentemente es un mosquito invasor, una especie invasora. Llega desde Asia, pero ya te digo, hace decenas de años, apareció en Estados Unidos, luego en Brasil, poco a poco se ha ido extendiendo y es un mosquito que además se adapta muy muy bien, lo que tiene, por eso luego además es capaz encima de contagiar enfermedades. ¿Y qué está pasando? Y España... Porque estamos viendo que estos mosquitos tropicales están apareciendo mucho, supongo que es una cuestión de adaptación, ¿no? Como dices. Sí. A ver, es que las estrategias, hay algunos que no se les da bien, por eso a lo mejor no se convierten en invasores y estos tienen como las armas perfectas para conquistar donde van. A ver, crecen especialmente bien cuando tienen pequeñas zonas de agua estancada. Por eso hay que tener cuidado cuando se riega las zonas donde hay a estos mosquitos, no dejar agua estancada, o sea, regar lo justo pero que no sobre agua, porque sus larvas crecen especialmente bien. Si además recordamos cuando estalló el Zika, cuando estaba Sudamérica invadida con estos mosquitos, lo primero que empezaban a hacer es vaciar contenedores, cualquier tipo de cuenco, macetas que tuviese agua y que pudiese contener estas larvas. Pero es que se adaptan tan bien que además son capaces de en épocas de auténtica sequía o con altas temperaturas, o sea, sobreviven en Nueva York en invierno y son capaces de sobrevivir, por ejemplo, a un viaje de muchos días, por ejemplo, alojados en neumáticos que vienen de Asia, sin agua, sin ningún tipo de nada, se adaptan perfectamente, sobreviven y en el momento en el que, digamos, vuelven a tener las condiciones adecuadas, se abren y empiezan a salir. Y además es que las hembras ponen muchísimos huevos. Solo pican las hembras, mira, en eso nos salvamos, no pican hembras y machos, solo las hembras, y lo hacen porque necesitan esos nutrientes que solamente pueden obtener de la sangre para conseguir poner muchos huevos, y ponen hasta 250, entonces claro. No digo nada porque si picasen los machos ya tendríamos el chiste, ya me habrías formulado el chiste de género. Bromita, no. Bromita, pero luego transmiten un montón de enfermedades, ¿no? Algunas muy preocupantes. Sí, porque de estas, claro, se dice, bueno, es verdad que es que nunca lo tenemos en cuenta, nos dan miedo las serpientes, los tiburones, pero el mosquito, o sea, el animal más peligroso para el hombre es el mosquito, sin ninguna duda. Existen más de 2.500 especies de mosquitos y algunas de ellas, es verdad que no todos transmiten enfermedades, pero algunos de ellos transmiten las más graves. Y es verdad que las personas que mueren por mosquitos, por una picadura, porque transmiten una enfermedad, es mayor a cualquier tipo de animal
asesino, digamos, que tenemos en nuestras pesadillas. Transmiten dengue, la malaria, la fiebre amarilla, el chikungunya, que nos preocupa estos días en España, el virus de Zika, sabemos los problemas que ha ocasionado en medio mundo en los últimos años, el virus del Nilo, que también es muy peligroso, y realmente es que algunos de ellos, algunas de estas enfermedades causan muchísimas muertes en todo el mundo. Malaria, ¿sabes? Los proyectos que hay para proteger frente a la malaria a los niños de África, por ejemplo. Y el chikungunya, aunque es verdad que no es una enfermedad muy grave, sí que tiene fiebre, erupciones en la piel y dolores, sí que los médicos ya alertan de que es verdad que causa, digamos, bastantes molestias incluso a lo largo de los meses. No hay vacuna, se está trabajando en la vacuna, como en otras muchas enfermedades de este tipo, se está trabajando, pero aún están en fase 2, es decir, queda muchísimo todavía por conseguir, pero eso sí, se pueden tratar los síntomas, pero bueno, la fiebre, pues con paracetamol y con cosas similares. Pero sí que destacan que durante muchos meses hay personas que pueden tener problemas realmente, digamos, muy molestos relacionados con las articulaciones. Puede que muchos incluso ni siquiera estén detectados, que haya gente que tenga fiebres, dolor en las articulaciones y piense que se ha tratado de un pequeño constipado o una pequeña gripe y en realidad lo que haya sido es objeto de alguna picadura de estas. Sí, que pase como otra cosa, porque de hecho pasó algo similar en 2015, hubo un caso en España también que fue analizado con posible chikungunya y al final era una enfermedad común, pero por el tipo de molestias pensaban que podría llegar a ser eso. De todas maneras, de este caso lo que es preocupante, aunque los expertos dicen que no hay que alertarse, pero sí que es preocupante, es verdad que pues que ya está en España, y lo hablábamos el año pasado, en el momento en el que tienes los mosquitos transmisores de las enfermedades, en el momento en que ese mosquito está en contacto con una persona que está por aquí de viaje, el turismo ha aumentado el tráfico de mercancías, entonces con ello llevan larvas y todo tipo de animales, ¿no? Y es verdad que en España llega ahora, pero ya en 2007 en Rávena, en Italia, hubo un brote epidémico serio de chikungunya y en años posteriores ha habido también en Grecia. Entonces es algo que desgraciadamente nos vamos a tener que ir adaptando, ir acostumbrando. Que llegan para quedarse. Y además el cambio climático ha hecho que esas famosas enfermedades tropicales dejen de serlo. Aquí cuando vas a los centros de referencia, cuando viajas a países exóticos, ¿no?, que los llamábamos hasta ahora, íbamos para ver si nos teníamos que vacunar contra algunas enfermedades tropicales, para que nos diesen malarone para la malaria, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya no serán centros tan tropicales, desgraciadamente. Pues Ainhoa Goñi. Oye, nos decía Ramón Corominas, un oyente de este programa, nos enviaba un paper interesante. Decía, a ver si tratáis esto con Ainhoa Goñi para, no sé, la próxima semana o la siguiente, cuando tengas un ratito, sí. Ainhoa, porque tú nos has hablado alguna vez de esto, pero a ver si podemos profundizar un poco. La pobreza deja marcas en los genes, es un tema muy interesante y a ver si lo podemos tratar, ¿te parece? Sí, me parece fantástico, es un tema, además, que está publicado en revistas científicas serias y se ha hablado muy poquito de ello, así que el día que quieras lo abordamos. Pues Ainhoa Goñi, gracias, como siempre, Ainhoa, un beso muy fuerte, cuídate mucho. Un beso muy grande. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca.
Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Decía María, dice, no, pero yo tengo algunas noticias positivas reservadas para la agenda de la cafetera, que es esa agenda que se confecciona con las noticias que creéis que tiene que tener protagonismo, para que luego nos digáis, ¿ves? Si es que el propio protagonismo que pedís los oyentes de este programa también tienen un foco de denuncia que es importante, que no se puede despreciar, pero positivas, la primera, Berlín, que va a congelar los precios de los alquileres, ¿no? Uh-huh. Nos lo enviaba Carmen Fernández y bueno, es una medida que además ha sido muy comentada en la red porque efectivamente demuestra que se pueden hacer cosas. ¿Pero cómo demuestra? Es que es, bueno... porque se pueden dar soluciones a un problema, que era de lo que estábamos hablando además al principio del programa. Acabas de activar una neurona que tenía congelada. Es que ayer me pone un mensaje mi amigo Guille, me dice, en centro de Madrid, zona de Hortaleza, y me pone un mensaje y me dice... El casero acaba de llamarnos anunciándome que nos suben 200 euros a partir de agosto. 200 euros de golpe. Y esto tiene que ver, el incremento del precio del alquiler tiene que ver con todas estas, con la irrupción de los pisos Airbnb, todo esto que ha encarecido salvajemente el precio en las zonas centrales de Madrid. Súper difícil sobrevivir a eso. No puedes... 200 euros de golpe en un alquiler es una bestiada salvaje. Bueno, y conozco casos a los que les han intentado subir casi la mitad del alquiler, añadido al alquiler que ya estaban pagando, ¿no? Pero bueno, pues esta es una medida que se ha aprobado además este martes en el gobierno, vamos a llamarle gobierno regional de Berlín, que además hay que decir que, bueno, pues en ese gobierno están los socialdemócratas apoyados con los verdes y con la izquierda como socios de coalición, y esta medida pues entraría en vigor en 2020. Pero ¿qué pasa? Que lo que han propuesto además es que haya efecto retroactivo a partir del próximo mes de julio, porque si no, ¿qué pasaría? Que claro, si te dicen que esta medida se va a aplicar en 2020, pueden empezar a subir los alquileres hasta 2020. Bueno, pues eso no se va a poder hacer, esa trampa no se va a poder hacer, y además han pensado en ella. Además explican también en estas informaciones que el contexto era muy alarmante, porque dicen que desde 2011 a 2016 el precio de la vivienda había subido un 40%. Y bueno, veremos si esto tiene un efecto contagio en ciudades como Madrid. No lo creo, sobre todo con la formación del nuevo gobierno en el Ayuntamiento, por ejemplo, de Madrid, pero veremos si, por ejemplo, tiene un cierto contagio esta solución a ciudades como, por ejemplo, Barcelona. Pero bueno, está bien, yo creo que es una noticia positiva porque sobre todo da solución a un problema urgente, y es que durante 5 años se va a congelar el precio del alquiler en Berlín a partir de 2020. Pero mira, dices, broker, disfruten del capitalismo, porque claro, como se te ocurra proponer una medida para controlar los pisos de alquiler, enseguida comienzan las voces en las portadas de los periódicos conservadoras diciendo están tratando de limitar el libre mercado, es que no vamos a poder hacer negocios los que tenemos un piso en propiedad, es que no vamos a poder, es que esto se va a autorregular, la mano invisible del mercado mete unas hostias, como te descontroles, que sí, al final bueno, de invisible no tiene nada, y lo que sí que tiene mucho es de mano abierta. Pero es que en el caso de España son las mismas portadas que seguramente cuando haya un auge de la extrema derecha o cuando se introduce a la extrema derecha como socio de gobierno en una ciudad como Madrid, no pasa nada, incluso la llegan a llamar un gobierno de centro derecha, ¿no? Entonces yo creo que también en eso la izquierda tiene que seguir su camino e intentar, bueno, pues hacer las propuestas que considere para dar solución a problemas que son urgentes, porque además no es un problema aislado de Berlín, ¿no? Es un problema que además lo vimos también, por ejemplo, en ciudades como Lisboa, ha pasado en Madrid, pasa en Barcelona, y evidentemente no podemos seguir así. De todas formas, yo siempre me he sentido bastante acompañado por los oyentes en algunas tertulias, y cuando estoy en la tele y veo, muchas veces empiezan discursos y empezamos a discutir en WhatsApp, en grupos cerrados, mientras estoy en la tertulia, y nos intercambiamos mensajes. Eso es a lo que me dedico en las tertulias en la tele. Pero me pasa mucho con el grupo de Barcelona, con el grupo de Madrid, por ejemplo, cuando voy a alguna tertulia, abro el grupo de WhatsApp y entonces... Bueno, sí, es que hay grupos en los que se hacen unos debates y unos análisis que yo alucino. El de Barcelona es una pasada, pero bueno, como hay en el País Vasco, en un montón. Entonces, cuando estoy en alguna tertulia, discutimos ahí. Pero es que a veces, por eso digo, no es fácil sentirse solo. Es más bien fácil en este programa en la cafetera sentirse acompañado por los oyentes. Pero en algunas tertulias me he encontrado con gente, estos, pues la típica señora tertuliana de derechas, que podría ser el nombre de una cuenta de Twitter, señora tertuliana de derechas,
que defiende, por ejemplo, esto, que vosotros sois cochefóbicos. Ahora va a pasar con lo de la reapertura esta del Madrid Central o todo esto. Bueno, veremos. Una vez que defendí el uso de las bicis. Bueno, pero es que vais de alternativos, vais de tal. No, señora, que nos estamos envenenando. Con los medicamentos. Cuando decían que es que había que imponer una tasa, los ancianos decían, porque es que la gente acumula medicamentos. ¿Qué acumula medicamentos? ¿Quién acumula medicamentos? Dice, no, tenéis botiquines muy grandes. Digo, ya, pero ¿a qué? Las cajas de medicamentos tienen la etiqueta, entonces no están financiadas con la Seguridad Social. La gente acumulará lo que le dé la gana si no está financiado por los demás. Puede acumular medicamentos si quiere para construir un refugio nuclear, pero no están financiados y se mezcla todo. Y bueno, con los alquileres me pasó igual. También, porque te dicen que no hay ningún tipo de solución y que es el mercado, amigo, ¿no? Es el mercado. Y entonces dice, ¿queréis limitar pero es que el mercado cuando quiere puede... Claro, el mercado cuando quiere tiene aliados en la política, ¿no? O sea, que hay cosas que sí que se pueden hacer, otras no. Y pasa, con lo de los precios de los alquileres me pasó exactamente igual. Me encontré en una reunión, pues además se defienden cosas que son completamente absurdas. Por ejemplo, lo de la contaminación. Es que es normal, es que la gente coge el coche, claro. Es que vosotros queréis que nadie coja el coche. Hombre, sería lo deseable, o por lo menos que no fueran contaminantes, que no me coma yo tu veneno. Pero esto pasa igual, ha sucedido con los precios de los alquileres, que conté una cosa que ocurrió estando aquí, que llaman al timbre, entra un señor y dice, hola, mire, es que estoy haciendo una prospección por el edificio de la zona, por los edificios del centro de Madrid, y entonces quería proponerle que ¿usted tienen intención de vender o alquilar este piso? Digo, pues no. Digo, aquí mucha felicidad y mucha alegría cada mañana. Dice, bueno, pero ¿sabe usted que podríamos pagarle el doble del precio del alquiler que le ofrezcan de forma convencional? Se lo garantizaríamos y el excedente nos lo quedaríamos nosotros. Es decir, estaban ofreciendo una especulación. Tú imagínate que por un piso puedes alquilarlo por 700, 800 euros. Te ofrece de entrada un señor, pues eso, 1.600 euros al mes y yo me quedo con el excedente. ¿Cuánto dinero puede generar para que eso y además dice, lo mantenemos cuidado con un seguro por si hay cualquier problema, avería, pintura, impagos de los Airbnb alquilados y tal, y además viene una señora a limpiarlo cada día. Y dices, ¿cuánto dinero de margen de beneficio se pueden llevar como para que le sea rentable? Bueno, pues esto me sucedió. Lo cuento y me empiezan, tú quieres limitar el mercado, no habéis entendido que el mundo cambia, porque el mundo va cambiando y vosotros vais mirando, ¿qué queréis? ¿Que volvamos a las cuevas? Porque este es el nivel de los argumentos. Y todo esto, además, con un tipo sentado a nuestro lado que representaba a la asociación de alquileres dependientes de las nuevas plataformas de comunicación, no sé qué nombre rimbombante, que en el fondo lo que era una persona interesada en que eso siguiese adelante. Y entonces sí, con muchos matices y muchos vericuetos legislativos para decir, no, pero hay que entender que la gente, porque, hombre, no ha subido el precio, no especulan tanto, nadie puede subir 200 euros. Bueno, mi amigo Guille, se lo han anunciado ayer mismo. Así que es una locura esto, pero bueno, llegamos a debates absolutamente grotescos. Bueno, yo creo que por eso es importante conocer estas informaciones, no porque se queden ahí, sino porque también se tomen como ejemplo, ¿no? Que muchas veces nos intentan tapar los ojos para que no veamos que hay soluciones posibles a lo que nos están diciendo estas personas que son al final catastrofistas, que lo único que quieren es decirnos que no hay solución y que tenemos que afrontar las cosas que vienen porque sí, ¿no? Mira, Edu dice, a mis cuñados en Alcorcón les han subido 300 euros de golpe y te lo comes con patata. Claro que es lo que ha pasado. 2 niños, una pareja, que estás en el centro de Madrid, que tienes el colegio de tus hijos, el colegio público debajo, y dices que me voy a vivir ahora, pues eso, salto a Moratalaz, donde también te lo pueden subir, porque esto tampoco se limita solamente a las zonas centrales de las ciudades. Pero claro, y el problema también es lo que dice Walbais, dice sueldos congelados y alquileres inflados. Es el mercado, amigo, porque claro, si al menos fuese acorde con la subida de salarios, pero claro... Ayer lo hablaba con María Galería, veíamos precios de referencia en otras ciudades. Si te quieres ir a vivir a París o a Londres, y los precios de referencia del alquiler son disparatados, pero es que los sueldos son proporcionales. No tan proporcionales, sigue siendo disparatado lo que ha ocurrido en todas partes, pero por lo menos hay una proporcionalidad en el sueldo. Pero es que aquí los sueldos están congelados desde hace años, hay una precarización gigante y los sueldos de la vivienda, si quieres tener una vida independiente siendo joven, es imposible, Pero además, ¿no? Es que también luego hay un discurso, porque ya me adelanto un poco a esos discursos catastrofistas que dicen, no, claro, pero es que todo el mundo quiere vivir en una ciudad como Madrid. No, perdón, porque luego si te vas a otras zonas de la Comunidad de Madrid han subido prácticamente al mismo nivel. O sea, hay zonas del sur de Madrid que los alquileres ya están a 800 y 900 euros, con lo cual no se trata de zonas, no se trata de que todos queramos ser alternativos y vivir en malas
hazaña. No, se trata de que no se puede vivir. No se puede vivir prácticamente en toda la Comunidad de Madrid, en el caso de la Comunidad de Madrid, y que me consta además que pasa también en otras comunidades, ¿no? Entonces, pues ahí queda que yo creo que está muy bien ver ejemplos como el de Berlín, y además Berka también nos enviaba otros ejemplos como por ejemplo el de Nueva York. Así que la regulación de precios del alquiler no es una cuestión comunista ni loca, sino que ya se está aplicando en otros ayuntamientos. Y luego, como siempre, ponemos el foco porque también tiene que estar presente en el debate público, en la inmigración, refugiados, gente que está buscando una oportunidad en la vida y que se lanzan en forma desesperada al mar, y hay nuevas informaciones relacionadas con esto, y nos pedíais personas migrantes a la deriva en el mar de Alborán. Sí, como siempre seguimos el día a día de la cuenta de Twitter de Elena Maleno, de Caminando Fronteras, que lo que hacen es precisamente informar y alertar para conseguir que se rescate a esas personas, y desgraciadamente esta anoche Elena Maleno publicaba un tuit y decía: se hace de noche y aún no tenemos noticias de una patera con 49 personas, entre ellas 2 mujeres y una niña de 11 años. Y decía que estaba desaparecida en el mar de Alborán esa patera, así que esperemos que alguien lo escuche y que consigan rescatarlas. Y esto lo que evidencia es que, bueno, pues frente a esos discursos racistas, ¿no?, que vemos, por ejemplo, desde Estados Unidos, de la mano de Donald Trump, vemos también como Moreno, del Partido Popular de Andalucía, pues pide a la Unión Europea que se controle más el flujo migratorio, y mientras alaba la labor de Marruecos, pues vemos como hay personas que sí que siguen teniendo esperanza y que siguen ayudando a esas personas que se juegan la vida. Pero luego, claro, los problemas derivados de todo esto son evidentes. La Oficina de Asilo, también yo no sé si nos lo decían desde ACNUR, uno de los grandes problemas es una cuestión de responsabilidad política, no solamente es de convicciones políticas. La Oficina de Asilo acumula 100.000 solicitudes por resolver. 100.000 solicitudes. Sí, bueno, esta es la saturación de la que nos hablaba Berka, con una información de la versión digital del diario El País, que hablaba, pues eso, de que el sistema de asilo español continúa acumulando expedientes por resolver. Desde CEAR insisten y denuncian esa saturación y exigen una respuesta urgente, porque además hace 6 meses el propio Ministerio del Interior se comprometía a acelerar los procesos, acelerar los plazos y conseguir, bueno, pues acabar con esa acumulación que, como decimos, es de más de 100.000 solicitudes por resolver. Y también en otro orden de cosas, nos enviabais esa entrevista que recoge la sección de Desalambre en el diario.es, relacionada también un poco con esto mismo, y hablaban de esa mujer que denunció una agresión y la policía pues lo que hizo fue iniciar su proceso de expulsión. Nos lo enviaba además Mamen Páez, que siempre está muy atenta de este tipo de noticias, también Galgo Callejero, y nos enviaban esa información, y es que, bueno, pues decían que acudió a la comisaría a denunciar una agresión física de un hombre, y al ver que no tenía papeles, lo que hizo la policía fue iniciar los trámites de deportación. Ahora entrevistan a esta mujer, que dice haberse sentido como una delincuente y denuncia ese trato, y además esto lo que ha provocado es que la gente haya salido a la calle y haya habido protestas para exigir al gobierno la anulación de ese expediente. En fin, y 15 activistas españoles han sido encausados por defender los derechos de los migrantes. 15 activistas desde 2016 en España, que también retrata la persecución, el asedio, el acoso que se está viviendo en las ONGs con todas estas políticas migratorias. Sí, al final con estas 3-4 informaciones que nos enviabais sobre migración, yo creo que se ven también un poco todas las caras de la misma moneda, que es la defensa de derechos humanos, y en este caso pues recogían en Público.es que al menos 15 activistas españoles fueron encausados desde 2016 por defender los derechos de los migrantes. El caso es que la web Open Democracy ha contabilizado más de 250 defensores de los derechos humanos perseguidos por eso mismo, por defender los derechos humanos en 14 países europeos durante los últimos años, y en concreto en España han sido al menos 15 activistas españoles los que han sido perseguidos, pues en muchos casos por proporcionar alimentos, refugio, transporte u otro tipo de apoyo a personas migrantes. No hay más que ir a casos como los que hemos conocido, y además hemos hablado con los afectados aquí en la cafetera, como esas personas de Proemaid, o como también esas personas perseguidas por su labor, como ha
sido la ONG proactiva Open Arms. Así que, bueno, vemos como, por desgracia, no es un caso aislado el caso español, sino que también hay otros países europeos en los que se está persiguiendo la labor humanitaria, y además ya lo veíamos además con otros casos aquí en la agenda de la cafetera de otros días. Así que, bueno, pues esas son las diferentes caras de la migración a las que tenemos que hacer frente. Sí, y muy difícil poner el punto de vista desde una perspectiva optimista. Bueno, el viernes vamos a hablar de una peli, pero en todo caso, ahora en la sobremesa cafetera establecemos también conexión internacional con Pilar de la Peña. Porque esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando no estás sola. Y no estás sola gracias a que nos ayudan también las y los mecenas de este programa, a quien damos de verdad de corazón las gracias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues establecemos esa conexión internacional con Pilar de la Peña, como cada semana. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Y entonces nos decía Pilar, esto de los alquileres en Berlín, que está teniendo una cierta notoriedad, ¿no? Y tiene sus matices, su importancia también, ¿no, Pilar? Sí, la verdad es que es una noticia bastante calado, porque el hecho de que una gran ciudad como Berlín anuncie que va a congelar los alquileres durante 5 años, pues realmente es un paso muy importante de cara a solucionar o de cara a intentar abordar este problema del acceso a la vivienda y, digamos, de cómo se están disparando los precios de los alquileres. De hecho, puede tener bastante eco en otras ciudades del mundo. Bloomberg, por ejemplo, publicaba hoy también un artículo que decía que España también era uno de los campos de batalla de esta lucha contra los alquileres. Vamos a ver en cómo evoluciona la medida en Berlín, porque en Alemania también ha suscitado bastante polémica, pero sí es verdad que es una de las primeras grandes ciudades que da un paso adelante en este problema de, digamos, cómo se disparan los alquileres, el impacto que ha tenido pues plataformas como Airbnb, como el turismo masificado en digamos, el alza de los alquileres, y es verdad que es un tema que preocupa en muchísimas ciudades de todo el mundo, Londres también, París, y quizá Berlín sea un poco la avanzadilla en estos intentos de limitar y de explorar maneras de, digamos, controlar este aspecto. Dice Nacho Escursel, dice, hombre, la solución de Berlín no sé si es la más efectiva, porque sería mucho más útil un impuesto a la vivienda vacía, y si es sangrante, mucho mejor. El problema es que si la vivienda vacía lo pones a unos precios, a un alquiler absolutamente desbocado, pues tampoco la ocuparía nadie, ¿no? Y yo creo que, claro que el mercado tiene que estar intervenido, para eso están los reguladores. Es muy importante que esté controlado, porque es que no existe la tal mano invisible del mercado que controla todo de forma relacionada con la competencia, y la realidad es que allí donde pueden exprimen a la gente. Pero es que una cosa es que cuando le hemos contado esto, cuando hemos empezado a hablar sobre esto, ha empezado un debate. Mira, Quique Nafría, yo pago 350 en Zamora. 350 en Zamora. Pero es que hay algunas personas, dicen, a mí me subieron dice, yo aquí en un pueblito 10 minutos de Valencia, 3.000 euros al año por un apartamento. En Madrid se ve cada mierda por debajo de 400, 500 euros, que alucinas. Que esa es otra, que hemos visto también, no solamente cómo los precios han subido de forma escalada y a toda velocidad, sino cómo incluso se ofrece cada mierda con unos precios de alquiler absolutamente desproporcionados, que hasta hace no tanto tiempo esos pisos ni siquiera eran considerados habitables. O sea, les sobra la célula de habitabilidad. O sea, camas encima de un lavabo, una litera, y debajo del lavabo, por ejemplo, esto lo hemos visto. Hay una cuenta en Twitter que reúne estos casos. Sí. Y que es absolutamente grotesco, ¿ves algunas cosas? Pero es que además volvemos a escuchar ese discurso que ya escuchábamos antes de la burbuja, que a mí me da tanto miedo, que es lo de, bueno, pues como el alquiler está tan alto, me sale mucho más a cuenta pagar una hipoteca, y entonces me meto en la hipoteca y me compro un piso. A mí eso me da mucho miedo, porque además es un discurso que ya escuché en su momento antes de la burbuja,
y que lo estoy escuchando con demasiada frecuencia ahora mismo. Pero es un discurso que era bastante habitual en España en general, que siempre además ha estado muy alta en, digamos, la proporción de personas que tenían en propiedad una vivienda frente a las que recurrían al alquiler para poder alojarse. Esto había cambiado un poquito, se había mitigado ligeramente durante la crisis, pero es probable que vuelva. Y a mí casi que el discurso que más me preocupa es el otro que se oye, ¿no? Esto es un problema de falta de oferta, ¿no? Entonces hay que liberalizar más suelo y construir más, que ahí así que volvemos directamente a los mismos discursos que nos llevaron a la burbuja, digamos, al estallido de la burbuja inmobiliaria. A ver si alguien me recuerda cuál es la cuenta de Twitter le echamos un vistazo, pero no la recuerdo. Sé que la tengo, la sigo en alguna de las listas, pero a ver si alguien me lo puede recordar aquí en Twitter o en el chat. Ya sabéis, almohadilla, la cafetera, Retrocesox. Pero fíjate también, allí hay uno de los problemas aquí en Madrid que ya se está viendo es el subarriendo, ¿no? Es decir, gente que tiene un piso y que ya no solo alquila habitaciones en mal estado, sino, pues eso, parcela el salón e incluso mete allí y a lo mejor cobran 200, 300 euros a las personas que duermen ahí literalmente por una cama, ¿no? Estas situaciones, seguro que todos hemos oído casos, y todo esto la gente al final, con cierta desesperación, pues termina pagándolo y termina agravando el problema. El Zulista se llama, el Zulista. Bueno, entre otras cosas vemos cuartos de baño integrados en los dormitorios, pero la cama metida dentro de un cuarto de baño al que le han puesto una puerta blindada, porque básicamente es eso, a 500 euros, por ejemplo. Que esto, o sea, mira el cuarto de baño al que le han puesto una puerta y una cama y una ducha, eso sí, una ducha cristalada delante de la cama, que es un sofá cama. Zulo tejado parisino, lleno de detalles. Dice, 6ª planta, ducha pecera, VC compartido fuera con los vecinos, friega lavabo donde lavas los platos con pasta de dientes. Dicen en el Zulista, que es la cuenta de Twitter, da para una sección. Bueno, es absolutamente aquí hay uno descarnado. En Barcelona, estudio de 20 metros cuadrados que lo venden por 105.000 euros. Entonces dicen, buenas noches, zulistas, hoy os traemos un zulo trastero en Barcelona. Dice, ideal para aventureros, forajidos en general y cualquiera al que le guste ver en el baño a las vistas en particular. Es una pasada, y luego algunos que dan a la calle. Un garaje que ha sido reconvertido en una especie de apartamento. Claro, y luego, ¿os acordáis la polémica en el año 2007 tan feroz contra María Antonia Trujillo, la ministra, cuando propuso pisos para jóvenes de 30 metros, pisos en alquiler controlados por el Estado, pero de 30 metros, controlados los precios, 30 metros, claro, al final es que va reduciendo. Bueno, luego hay gente, claro, al final dices que me renta vivir en el campo, ir a trabajar a la ciudad de camarero, vivir en un minipiso, en una litera, y volver para fin de año para ver a mi familia y así estar 20 años de mi vida, que es un poco la sociedad a lo china que estamos construyendo, ¿no? Es como terrible. Bueno, y también cómo nos adaptamos a las circunstancias que se nos están imponiendo, ¿no? Porque al final lo único que buscamos es sobrevivir un poco al sistema que nos están creando. Igual sí que tendríamos que ser más críticos con todo esto, pero es verdad que lo hemos ido asumiendo pues tanto esos salarios indecentes como esto estas casas indecentes. Esto es muy bueno, indecentes. presentan un vídeo parece ser de IKEA, no sé si es de IKEA porque hace una alusión a eso, pero es una especie de armario que tiene debajo una cama y también un fregadero, entonces la cama si estira se abre del armario, entonces dicen en el Zulista, solo les falta diseñar la cocina cagadero y tenemos el sueño de cualquier zulista. IKEA ha ganado este partido porque todo se mueve, todo es desplazable, pues cabría en un piso de 10 metros cuadrados y entonces es como una estantería que puedes desplazar entera con la cama incluida de un lado a otro y entonces va dejando libre una zona de la casa u otra. En fin, es una cosa absolutamente... Claro, es como, ¿para qué vas a querer un piso más grande? Nadie querría vivir en un piso más grande, ¿no? Claro, si puedes tener una pecera, ¿para qué vas a desear vivir en un charco? Es un poco eso, esa es la intencionalidad, ¿no? Cambiar la mentalidad de la gente para que no tenga mayores aspiraciones. Pero lo triste es que es un discurso que cala y esas ofertas, hombre, no todas, pero la mayoría de ellas tienen público. Es decir, la gente paga por vivir en esos sitios, ya sea porque se encuentra... porque no tienes opciones. Claro, pero quiero decir, es triste que incluso en, pues eso, zulos y soluciones habitacionales tan al límite, al final consigan colocarse y consigan tener inquilinos, ¿no? Pero luego también tiene que ver un poco con... dan carnet de ciudadanos a cualquiera.
bueno, nunca mejor dicho, dan carnet de ciudadanía a cualquiera, porque luego ha habido programas de estos de cámara oculta y de investigación que se van a ver al propietario que alquila un tipo de zulos de este tamaño. Y claro, ves cada perfil, ves cada personaje, primero con un punto desalmado, pero además del punto desalmado es que hay gente que es directamente que dices, claro, ya me imagino que tú vivirías ahí. Aunque muchos de ellos no lo harían, porque luego ves los anuncios, por ejemplo, ayer me decía María Galería, dice, esto es como, dice, se te cae el alma a los suelos cuando estás buscando piso y cuando te enseñan algunas mierdas y te lo enseña el de la inmobiliaria y encima te está diciendo lo estupendo que es ese piso. Que eso, ayer estábamos viendo la película Match Point, que por cierto es la película elegida para este viernes, y entonces el tipo va a un sitio a alquilarlo y el de la inmobiliaria que se lo está enseñando presume de dice, bueno, aquí tienes todas las comodidades, todas las confortabilidades, le puedo dejar también una olla japonesa para cocinar, una olla china para cocinar, no sé qué. Pues igual, o sea, si te quedas con este zulo ya te dejo yo una sartén de Ikea, ¿no? En plan este rollo. Pero, y entonces te encuentras a gente de inmobiliarias, y seguro que hay trabajadores muy dignos y además los dignos escuchan este programa, pero seguro que, me consta porque alguna vez cuando he ido a ver algún piso, cuando buscaba piso, que te enseñan y te dicen en condiciones inmejorables, unas comunicaciones perfectas. Aquí lo bueno es la zona, aquí lo bueno es... No, tú vivirías aquí, esto es una mierda. Pero esa es la falta de empatía. Parece mentira que con lo que hemos sufrido de la crisis, que ha sido una crisis que ha afectado, pues por ejemplo, a la vivienda, también a los salarios, y aún así hay gente que sigue sin tener empatía por el de enfrente, porque si no se te caería la cara de vergüenza de enseñarle ciertos pisos a la persona que tienes enfrente y decirle que es el mejor piso que va a encontrar. Yo estoy seguro de que también va en seres incluso humanos. Ponerlo en plataformas. Porque hay gente que prefiere que le digan esto es una gran oportunidad, pero yo preferiría que me dijeran, mira, esto es una mierda, si no puedes pagar otra cosa, pero bueno, aquí, oye, tienes buenos transportes, tienes tal, pero el piso es una mierda, ya te lo digo. Yo qué sé, aunque solo sea por una cuestión de dignidad y de respeto humano a la inteligencia, porque dices, a ver, no me intentes convencer, de, bueno, no tienes luz natural, pero a cambio pues tienes una buena grifería, pero tú eres imbécil, o sea, ¿sabes de qué me estás hablando? O sea, sí, es una cosa... Bueno, pero es el intentar engañar al de enfrente, ¿no? Y además en esas cosas me pongo enfermo y cuando algún amigo me ha llevado, por eso no les gusta llevarme, porque cuando me han llevado... Vale, cuando tenga que buscar piso te llevaré. No, es que yo soy irracional a la conducta humana, o sea, desprecio completamente los asaltos a la inteligencia. Entonces, una vez fuimos a mirar piso para una amiga y llegamos y dice, bueno, aquí lo único que no hay mucha luz natural, y entonces abro la ventana y hay un puto muro, real, literal, no de mentira. Digo, hombre, con una ventana tapiada la luz natural suele ser difícil que traspase. Digo, igual en Chernobyl. Digo, pero es que esto es una cosa, en fin. No, pero vamos, tiene muchas posibilidades. Es la gran frase, ¿no? Son los argumentos de venta, ¿no? Del comercial. Al final, las técnicas de comercial son eso, intentar vender lo invendible. Y tiene muchos adeptos, curiosamente, y realmente gente que, bueno, que es capaz de darle la vuelta a lo que dices. Hay veces que te planteas, pero o me estás tomando por idiota o realmente no tienes ningún tipo de sensibilidad ni de empatía. Pero sobre todo a mí que me tomen por idiota, pero esto no solo es aplicable a los pisos. Es que cuando vas a ciertos centros comerciales, que no hay cosa que más deteste, que digo, hola, mira, estaba buscando un humidificador. Entonces digo, pero claro, la habitación pues no es muy grande, 5 metros, pues yo qué sé, 3x3, no sé, una cosa así y tal. Y entonces de eso que empiezan a mirar las cajas. Bueno, pues mira, este serviría, digo, no, ya leer, yo ya sé leer, o sea, hasta ahí alcanza mi nivel de tal. Era por ahorrarme leerme 150 cajas de humidificadores y tal, y yo me pierdo la paciencia enseguida. ¡Ostras! Sí, pero eso no te pasó en Pontejos. No, pero en Pontejos estuve ahí, yo me integré perfectamente en el... Sí, me integré perfectamente en el panorama porque allí estaba haciendo un retrato psicodramático. Pero mira, luego también otra cosa es las exigencias que se piden al futuro inquilino, como dice Marina Brown, que dice, a nosotros una vez nos pidieron nómina, fianza de 2 meses y un informe de que no estábamos en la lista de morosos. Igual también podríamos exigirles lo mismo a los propietarios y a lo mejor alguno pues no podría alquilar. Total. Pero, dice Rubén, humidificador, comprar, tirar, comprar. ¿Sabes lo que pasa, Rubén? Los humidificadores, yo nunca he sido muy partidario de ellos porque en la SER había un jefe que tenía un humidificador y entonces empezó a ponerse muy mal de los pulmones. Y resulta que fue al médico y le preguntaron, ¿tiene usted algún...? Dice que siempre tiene toses, carraspeo, no sé qué, tal. Y dijo, pero si tengo hasta un humidificador en la oficina. Y dijo, pues quítelo, ya verá. Y entonces resulta que acumulan muchos microbios.
Ahora los hay que tienen luz, no sé qué, rayos de no sé qué tal para aniquilar microbios. No, bueno, pues resulta que tienen muchos microbios porque, claro, se produce un clima caliente, húmedo, no sé qué, donde se desarrollan todo tipo de gérmenes y todo tipo de cosas y te los estás respirando. Lo quito y le cambió el rollo. Y entonces, pero sin embargo con los bebés te dicen pon un humidificador para que el clima en casa, para que tenga la nariz despejada, para que puedan respirar, no sé. Y entonces nunca sabes, por eso lo del humidificador ya no. Más que vivir en Madrid. También es que el clima es muy Tiene seco. Lo suyo, sí. Luego por aquí decían en Galicia tenemos deshumidificadores. Claro, total. ¿Eso funciona? ¿Desecadores? Sí. Dice, los humidificadores son necesarios para y por la sequedad del aire madrileño, dice Eurídice. Sí, pero cuidado con esto, que yo hasta entonces no había tenido prejuicios y a partir de entonces pues ya los miro con otros ojos. Igual no los puedes tener mucho tiempo, no sé. No lo sé. A mí me recuerda porque cuando yo era chiquitito, cuando nos poníamos malos, había un humidificador que alguien había traído, que entonces eran gigantescos. O sea, hablo ya de los tiempos de la Tana, pero era una especie de barbacoa así grande. Y entonces estaba enchufado. Y cuando nos poníamos malitos, mis hermanas o yo, ponían el humidificador con unas gotitas de menta. Sí, algo así. Entonces olía toda la casa como a menta. Entonces, alguna vez que entraba a algún sitio que tienen ese olor, me quedo como la evocación de tu madre abrazándote en la camita y tú caliente como un tizón, así echando de todas formas, también ha existido el humidificador de toda la vida, que era una especie de cacharro de barro que se ponía en el radiador. Y también se llenaba de agua y con el calor del radiador también generaba humidificación del aire. Sí. Yo recuerdo ese también. Sí, las soluciones. Bueno, en Castellote teníamos calientacamas, que también eso... Calientacamas siguen existiendo. En las paredes de Castellote están colgados. Hay algún calientacamas así ya... que era una especie de olla con un palo muy largo y entonces se le echaban brasas, se le ponía la tapa y lo metías en la cama un poquito para calentarla entre las sábanas y lo sacaban. Tú imagínate. Y planchas antiguas de esas que son un hierro que calentabas encima del fuego y que te llevabas ahí, que lo volvías a poner encima del fuego. Que ahora se usan para hacer filetes. Esto en las... En serio. Bueno, es como un en brasero, las cocinas, ¿no? de gourmet. Sí, es como un brasero pero para camas. Como un brasero para camas. Y las planchas estas, los gourmets de cocina, ahora en los sitios estos que te meten un palo, son planchas que son un trozo de hierro muy grueso. Entonces tú lo calentabas encima del hornillo de la cocina o del fuego de casa o lo que fuera. Y luego lo utilizaban para planchar. Bueno, pues estas planchas, como son un hierro muy pesado, se utilizan porque cuando tú haces un trozo de carne grande, lo colocan encima para que aplaste contra la sartén. Tiene que estar muy bien lavada, lógicamente, pero lo he visto yo utilizar esto en las cosas de los gourmets. Ajá. ¿Qué te parece estas cuentas que te cuento? Bueno, tengo sobre la película estos mundos que te descubro, ¿qué te parece? Muy bien. Bueno, yo he visto también que hacían carne, te sacaban como una piedra de pizarra caliente y entonces ibas poniendo allí la Hay una terraza carne. que a mí me gusta mucho en ópera, que te sacan una barbacoa pequeñita y te la ponen al lado de la mesa para hacer carne, pescado, verdura. Está buenísima la verdura. Sí, todo muy sano. Bueno, la película viernes... Bien quemadita. Tú que siempre estás con el tema del optimismo, no es nada optimista. ¿No te lo ha parecido? ¿No? ¿Tú la has visto, No. Pai? Yo la he visto hace tiempo, la quiero volver a ver, pero todavía no he tenido. Es muy angustiosa. Yo la he vuelto a ver y no me acordaba de nada. De nada. Yo sí. De nada. Sí, de nada, no me acordaba de nada. pero no del todo. O sea, de lo esencial no me acordaba. Yo sí, de lo esencial me acordaba y además recuerdo que, claro, por eso decía yo ayer cuando lo propusiste, digo, es una película que se sale bastante del registro habitual de Woody Allen. En ese sentido, toca distintos temas y sobre todo el tono de la película es muy diferente porque sí es verdad que es pesimista y es no es oscura porque la película en sí es bastante luminosa, pero digamos el comportamiento del personaje sí que es... Es angustiosa, ¿no? Porque además los tiempos son... No diría lentos, pero como... Sí, pausados intensos. Bueno, no avancemos mucho porque si no la vamos a destripar antes del viernes, pero Match Point es la película elegida. La próxima más optimista, Fer. Ya, pero yo no tengo la culpa. La culpa, porque no me acordaba. La culpa es del cine. La culpa es del cine. No, a ver, yo tengo la memoria licuada. Entonces, si los oyentes proponen esto, es culpa vuestra, no es culpa mía. Digo vuestra de los oyentes. Qué fuerte. No, pero yo jamás sí creo culparía que, por ejemplo... a los oyentes. Al oyente se le respeta. Yo por el oyente mato. No, pero ¿sabes qué pasa? Que
No quiero que el viernes pongamos tanto el foco en la cosa interpersonal de la que va la historia, que es básicamente una infidelidad, no estoy desvelando nada, es que va de eso la historia. No quiero que pongamos tanto el foco en eso como en una cuestión que a mí me parecía interesante abordar, que es el de las decisiones, a veces precipitadas en la vida, que te conducen a escenarios catastróficos, y esas decisiones de cuyos resultados te libras por una fisura, por un segundo, por una casualidad. Entonces, un poquito el mundo de las decisiones, bien tomadas, mal tomadas. Los daños colaterales. Y luego a lo que te obligan ciertas decisiones, porque a mí también me parece que la película en eso lo retrata, por lo menos lo que yo recuerdo, bastante bien, ¿no? Como una vez que tomas una decisión, ya te ves abocado a seguir un camino que te obliga a tomar otra serie de decisiones, a cada cual peor, y terminas envuelto en un berenjenal importante. Sí, y el azar también muchas veces, cómo el azar nos condiciona y cómo nos resuelve unas situaciones y otras, pero es verdad que, como dice Pilar, una decisión te obliga a veces a tomar un camino y, por lo tanto, tomar una decisión pues es una responsabilidad importante porque nunca sabes a dónde te va a conducir. Pero bueno, un poquito que lo intentemos centrar en esa materia para ver un poquito a ver si podemos extraer alguna Sí, yo creo que nos permite hablar de eso, también de las distintas personalidades que tiene cada uno, de cómo se cambian los roles, ¿no? De los personajes, pero no solamente en la ficción, sino también en la realidad, ¿no? Pero bueno, enviad ya vuestras notas de audio al 627002002 y así la comentamos entre todos. Vale. Vale. No, es que estoy viendo todavía que nos siguen llegando historias sobre el alquiler de los pisos y dice, hostias, yo ayer discutí, dice antes de ayer, con uno que me hizo una de estas cosas parecidas. Dice, llego a un piso y me dice el tipo, los muebles de la terraza no están con el piso. Y yo, bueno, no pasa nada. Voy a la cocina y le pregunto, oye, ¿y por qué hay 2 neveras? Y dice, bueno, es que la grande tampoco viene con el piso. Y yo ya me empiezo a mosquear. Y le digo, oye, qué buena cama. Y dice, no, esta tampoco entra en el piso, la cama no entra. Y lo miro con mirada de odio, dice Hilo, y dice, el piso ponía amueblado. ¿Y qué coño tiene esta casa entonces? Y dice, bueno, tiene el somier y esas baldas. Y entonces dice, me cabré tanto que me trataran como un imbécil que le dije, pero vamos a ver, en tu anuncio ponía amueblado. ¿Tú te crees que soy idiota o qué pasa? O sea, tengo que poner 5.000 euros en amueblar la casa que no tiene ni una puta nevera en condiciones y encima pagarte 3 meses de adelanto y uno que te llevas tú por la cara bonita y me vienes con que tengo que firmar rápido. Dice, eres una timadora, ojalá nunca te veas en la situación de mierda que nos encontramos algunas, y me largué de un portazo y me quedé como nuevo, dice Hilo. Porque esto es un poco eso, el desprecio además a la realidad, ¿no? De, bueno, amueblado, unas baldas es un mueble. Lo venden en la sección muebles. No estamos pactando, solo estamos hablando, ¿no? Es un poco lo parecido. No nos hemos sentado a negociar, hemos negociado de pie, ¿no? O sea, le hemos hablado con un café. Bueno, pues es un poco, sí, a ver, evidentemente, yo creo que la clave es darte cuenta de que te están intentando tomar el pelo, ¿no? Como en este caso, como decía Hilo, pero es verdad, y luego también es verdad de cómo cambian, por ejemplo, las fotografías que te enseñan, ¿no? En las plataformas, a luego lo que ves. No sé, yo creo que... Quiero pensar también que luego hay gente muy amable y caseros, que no como en todo, a ver, en las por supuesto personas. Que los hay. Pero es que gente es que además que ha invertido sus ahorros en precisamente comprar un piso para luego vivir del alquiler, pero vamos, que lo hace de una forma razonable, es decir, y también ellas a veces se encuentran con problemas con inquilinos, que es verdad que es eso la otra parte del problema que también hay. Pero si la cuestión es que como hay un mercado y hay gente que tiene pisos y hay gente que necesita alquilar los pisos, y lo que no podemos es confiar a la buena voluntad del ciudadano. Porque habrá ciudadanos con una gran y excelente buena voluntad, pero habrá gente que no. Y entonces para eso está el Estado, que no es más que un intermediario para que se cumplan una serie de premisas y de principios que faciliten la convivencia. No es más que eso. No es ni el papá Estado, ni el Estado que somos todos, ni el Estado autoritario que nos obliga, sino que es una manera de hacer que los débiles no estén sometidos a los caprichos de los fuertes. Y esto es muy sencillo de comprender, pero hemos dejado que invadan el discurso público quienes hablan de la competencia, quienes introducen además teorías económicas, pero que las introducen de manera bastante poco objetiva y bastante malintencionada, y que tienen intereses de por medio y que en realidad están escondiendo otras cosas bajo esa máscara, ¿no? Hemos dejado que los abusones marquen el ritmo de la clase.
Eso es una Pero pasada. fíjate, yo creo que ya empieza a haber bastante conciencia de que esto no es así, que es decir, que en este caso concreto, el del acceso a la vivienda, el mercado no se autorregula, y si se autorregula, lo es a costa de dejar, de perjudicar a muchísimos individuos, ¿no? Muchísimos casos concretos. Ahora estoy viendo que también incluso en Nueva York están aprobando una legislación para proteger a los inquilinos, porque se están viendo también tantos abusos, y claro, cuando hay tanta demanda y la gente está tan desesperada por encontrar un sitio donde quedarse, es muy difícil que la propia codicia o que la propia exceso de avaricia pues no lleve a esto, ¿no? A exigir cantidades desorbitadas, a subir los alquileres de forma exagerada o a ofrecer auténticos zulos para el mercado. Pero es un poco lo que ocurre, ayer nos lo decía Pilar del Río, ¿no? Lo que ocurre con los derechos del trabajo de los trabajadores. Nos quejamos por cómo se está precarizando todo, pero no nos organizamos en sindicatos. Y además despreciamos la vida sindical, con las profundas críticas que como a todos se le podrán hacer, que seguro que se puede mejorar y se le puede exigir igual a los sindicatos también, que sean impecables y que no caigan en esos mismos vicios que denuncian. Pero dentro de eso tenemos una responsabilidad también. No podemos despreciar el papel de lo público, el papel del Estado como organizador social. No lo podemos despreciar, no podemos consentir ese discurso. Porque es lo único que nos blinda ante los abusos. Lo único. Y lo vamos consintiendo. A mí esto me preocupa mucho porque además lo vemos de forma bastante cruzada. Quiero hacer un editorial, quiero hacer una apertura del programa con quién representa, cuando hablamos de extrema derecha, que es una cosa así como ambigua, y decía esta mañana, ¿quién es la extrema derecha? Y no lo digo que esté representada bajo unas siglas, sino una manera de entender a la sociedad. Es esa persona que se te cuela en la cola del cine y que además te mira con descaro al hacerlo. Es esa persona que de pronto aparca su coche en doble fila o en la plaza para discapacitados y que cree que las normas son para los demás, que ellos no tienen obligado cumplimiento. O el que transgrede la velocidad de la autopista y pasa a tu lado a 200 por hora o se coloca delante de ti en la autopista o detrás de ti con los pilotos dándote para que quiebres tú los límites de velocidad. Eso es el concepto de superioridad moral de la extrema derecha, que creen que las normas son para todos los demás, para el populacho, para esta gente de ahí abajo, pero no para mí, que soy superior y, por supuesto, crispado. Me puedo permitir exigir porque pertenezco a otra élite. Eso es la extrema derecha, en realidad. Y fíjate, yo creo que eso lo evidencia muy bien las conversaciones que se filtraron hace pocas semanas de la familia de Iván Espinosa de los Monteros, que eran dueños, no sé si era su tía y su tío, eran dueños de un edificio y querían echar a los inquilinos para hacer una obra, para venderlo, no recuerdo muy bien los detalles, pero se filtraron las conversaciones del grupo de WhatsApp que habían hecho y cómo habían presionado a los inquilinos, y realmente esto es, si leéis esa transcripción, lo refleja perfectamente. Bueno, es una manera de entender el mundo que, bueno, yo quiero pensar que la tienen muy pocas personas o que al menos son minoría. Pero sí es verdad que además son fáciles de identificar, ¿no? Porque siempre son los que están gritando, los que están malhumorados, los que están odiando a todo el mundo, los que además ni siquiera pues no hacen autocrítica de ellos mismos y siempre es la culpa del de enfrente. Y además, si el de enfrente está en una situación de vulnerabilidad, todavía más, ¿no? Porque tienen ese componente pues eso, del malo, de la clase, de esa persona que abusa de los demás y sobre todo de los más vulnerables, ¿no? Por eso yo creo que pues solo se atreven con personas vulnerables, como es por ejemplo el caso de la migración, y yo creo que en esto tiene muchísima relación, ¿no? De por qué la extrema derecha siempre acaba atacando a los migrantes, ¿no? Porque saben que están en situación de vulnerabilidad, y también porque yo creo que reconducen toda su ira, todo su odio y el no saber dar soluciones a los problemas que tienen, pues en otros, como es en este caso. Bueno. Ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes, ¿no? Que también es una seña de identidad, y de hecho lo vimos hace pocos días cuando un miembro de Vox o un representante de Vox en Andalucía dijo algo así como que los ricos siempre van a ser ricos, vamos a dejarles vivir tranquilos y vamos a centrarnos en otros problemas, ¿no? Sí, en fin. El panorama se está quedando muy bien, la mañana se está quedando muy optimista. Bonita. Buenos días, queridos. Por cierto, que me están enviando un mensaje, me dicen, Federico Jiménez de los Santos ha pedido a ciudadanos que se abstengan ante Pedro Sánchez. No es que sea una noticia que Federico Jiménez de los Santos diga nada, pero me llama la atención y veo que ha suscitado bastante debate. Claro, porque
es verdad que van a empezar las presiones sí. sobre Ciudadanos para que se abstenga. Y si Ciudadanos titubea y disimula con eso, va a dificultar la conversación para con Podemos, que probablemente el objeto no sea ni siquiera ceder ante Pedro Sánchez, sino dificultar la negociación de Pedro Sánchez con Podemos, ¿no? Pero ya lo que le faltaba a Ciudadanos para dejar de ser un partido liberal que Jiménez Los Santos te dé consejos y sea tu asesor. O sea que Pues me han dicho yo me que lo ha haría tenido- mirar. Yo me lo haría Me mirar. dicen que ha ¿no? tenido Igual una buena bronca y con luego Isabel. ya sí que deja de Que tener... me dicen que ha tenido una buena bronca con Isabel San Sebastián. Dicen, pero en fin. Bueno, que nos marchamos, ¿no? Ujú. Pai, gracias. Gracias a vosotras. Venga, hasta mañana. Hasta mañana, Mary. Muchas Hasta gracias. mañana. Recordad, Match Point, la película del viernes. Ya podéis ir dejando vuestros mensajes y vuestros análisis sobre esto. Dice Ozymandias, dice, Delitos y Faltas también giraba en torno a la misma temática, pero de forma más acertada. Qué lástima que la que triunfara fuera la segunda. Bueno, se hace lo que se puede, pero también, oye, no conocía Delitos y Faltas, intentaremos echarle un vistazo mientras tanto. Pero la elegida para el viernes es Match Point, en este gran ejercicio colectivo que hacemos en la cafetera. Gracias, Mary, muchísimas gracias. Gracias. Adiós a todas. Cuidaos mucho. Y de verdad, de corazón, muchísimas gracias por vuestra compañía y por vuestro apoyo. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Call me yours, you call me free, you pick me up so easily. I know the way that I can be, and still you run to carry me. Call me yours, you call me free.